¿Cuántas veces ha querido responder una pregunta de la persona con la cual estudia la Biblia y usted no logró proporcionar la respuesta acertada? ¿Qué dice la Biblia? Con frecuencia, aquellas personas que recién inician el estudio de las Sagradas Escrituras se encuentran con numerosas interrogantes. Algunas por falta de conocimiento bíblico y otras por prejuicios e interpretaciones erróneas de diferentes fuentes de información. Un número creciente de nuestros hermanos está dando estudios bíblicos a una cantidad cada vez mayor de personas interesadas en conocer la palabra de Dios. Muchos de ellos, por no haber tenido una preparación teológica adecuada, se encuentran con dificultades para responder algunas de estas preguntas. Confiamos que estas respuestas, bíblicamente bien documentadas, puedan ayudar al gran ejército de laicos que difunden la palabra de Dios con su mensaje de salvación a las almas sedientas que anhelan encontrar paz para su vida y la esperanza cierta de la vida eterna. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Estamos aquí nuevamente en su programa ¿Qué dice la Biblia? Y bueno, estamos muy contentos de que estén aquí acompañándonos. Y pues como cada semana vamos a traer un programa sumamente interesante, sumamente especial. Y pues trataremos de aclarar las dudas que usted pueda tener. Y en este caso nos encontramos con una pregunta y al mismo tiempo una declaración. Hemos escuchado muchas veces dentro de los foros y hemos leído dentro de los foros diferentes tipos de debates, diferentes grupos, y que uno de los tantos argumentos que ellos esgrimen en contra de la observancia del sábado es que el sábado no nos va a salvar, dicen. Entonces, ¿por qué es necesario guardar el sábado, dicen ellos, si no es el sábado el que nos salva? ¿Sabe, mi querido hermano y amigo? Es verdad que el sábado nos salva, porque nuestro Salvador es Cristo. Y así como dice en Hechos 4:12, y quiero que si usted tiene su Biblia por ahí lo pueda buscar, dice de la siguiente manera: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero si encaramos así el plan de salvación, como lo sugiere la pregunta o la declaración que muchas personas hacen, tendríamos que decir que tampoco salva al idólatra destruir sus ídolos, ni al asesino dejar de matar, ni al mentiroso abandonar la mentira. Pero ¿sabe qué, mi querido hermano y amigo? Eso que es verdad nos permite dejar de observar cualquier mandamiento porque el único que salva es Cristo. Claro que no, ¿verdad? El Evangelio enseña que Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados, como dice Mateo 1:21, y que Él, como lo dijo Juan el Bautista, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También en 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. De manera, mi querido hermano y amigo, que si fuimos salvados del pecado por Cristo, ¿cuál será el resultado entonces? Bueno, 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 9 nos declara lo siguiente: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Así que, mi querido hermano y amigo, todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado. La simiente de Dios, dice, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Si usted dice que es nacido de Dios, no debería de pecar. Y si es así, mi querido hermano y amigo, es evidente que somos salvados del pecado, por lo que tenemos que definir qué es pecado. Esta es la respuesta bíblica. En 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 4, dice de la siguiente manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nuevamente, lo repito, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El apóstol Pablo dijo en Romanos 7:7: yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea que tanto el apóstol Juan como el apóstol Pablo declaran enfáticamente que para saber uno si está pecando o está en pecado, tienes que tener la ley de Dios. O sea, los 10 mandamientos, como dice Romanos 7:7. Dijo él: yo no conocería la codicia si
la ley no dijera no codiciarás. Por supuesto, se está refiriendo a los 10 mandamientos. De modo que si el pecado es la desobediencia a cualquiera de los 10 mandamientos y la misión de Cristo es quitar nuestros pecados, pues lo que debemos hacer es obedecer al Señor. Lo contrario es pecar. Por eso, el que fue salvado por Cristo no practica el pecado. O pudiéramos decir, no desobedece los mandamientos. Pero volviendo a la pregunta, decimos que no somos salvos porque dejamos de codiciar, sino que dejamos de codiciar porque hemos sido salvados. ¿Observa usted la diferencia? Bueno, tampoco somos salvos porque dejamos de robar o de mentir, sino que dejamos de robar y de mentir porque fuimos salvos de esos pecados. Del mismo modo, no somos salvos por guardar el sábado, sino que guardamos el sábado porque fuimos salvados por Cristo, mi querido hermano y amigo, de seguir desobedeciendo ese mandamiento. Cristo es el único que puede salvarnos de nuestros deseos de pecar. Él nos hace nuevas criaturas con nuevos deseos. Fíjese lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Eres tú nacido de Cristo? ¿Estás tú con Cristo? Bueno, eres una nueva criatura. Y declara que las cosas viejas han pasado y que todas las cosas son hechas nuevas. La presencia del pecado o de la desobediencia en nuestra vida es la demostración de que no hemos sido salvos. Por eso dice la Biblia, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Primera de Juan 2, 3 y 4. Esta declaración, mi querido hermano y amigo, es una bomba atómica, pudiéramos decir. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Tú conoces a Cristo Jesús? ¿O al menos dices conocer a Cristo Jesús? Bueno, dice si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, Cristo Jesús es mi salvador, es mi sanador, Él es todo para mí, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Qué triste, mi querido hermano y amigo, que hay muchas personas que declaran que Cristo Jesús es su salvador, pero cuando se les presenta la verdad del sábado, inmediatamente ponen excusas. Bueno, aquí Primera de Juan 2, 3 y 4 los está declarando mentirosos. Y es una fuerte declaración. Y bueno, para terminar, también Santiago aprueba esa declaración. Y fíjese que esto es tan importante porque en Santiago 2, 10 al 12 habla acerca del juicio que cada uno de los seres humanos tendrá en su momento. Y fíjese lo que dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. O sea que usted puede guardar 9 mandamientos, pero el cuarto, que es el sábado, no. Dice aquí que usted es culpable de todos. O puede guardar tal vez el sábado también, pero no guardar el de no robarás. Es culpable de todos. O cualquiera de los 10 mandamientos, usted puede guardar 9, pero infringe en uno, usted es culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, y aquí es muy interesante, Santiago se está refiriendo a la ley de Jehová, la ley de los 10 mandamientos. Porque él aclara en el versículo 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, ese es uno de los mandamientos de Dios. También ha dicho no matarás, ese es otro de los mandamientos. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad, dice el versículo 12, y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago le llama a la ley de Dios, los 10 mandamientos, le llama la ley de la libertad. Muchas personas dicen, cristianos sinceros que tristemente les han enseñado mal o han aprendido mal, que la ley nos esclaviza, que ya no hay que guardarla. Pero aquí Santiago está diciendo que es todo lo contrario. Y dice que nosotros vamos a ser juzgados, y Santiago está hablando en el futuro, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, la ley de Dios, los 10 mandamientos, no es una ley que nos esclaviza. Al contrario, es una ley que nos da libertad. Y nosotros como cristianos, nosotros como guardadores del sábado, lo guardamos no para salvarnos, sino porque hemos sido salvados por Cristo Jesús.
Mi querido hermano y amigo, que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.